Primera de Samuel, capítulo 13, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2000 en Micmas, y en el monte de Betel, y 1000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaban se quedaron en Gaba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual, y otro escuadrón marchaba hacia Bedorón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región de Mira, al valle de Seboín, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era 1 pin por las rejas de arado, y por los azadones, y la tercera parte de 1 siclo
por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aquí vemos algo un poquito triste o vergonzoso, y es como Saúl, tristemente, no esperó, no confió en la palabra que Dios había dicho por medio del profeta Samuel. El profeta Samuel, ¿cuál es el papel que tiene el profeta en relación al sacerdote? El sacerdote es la voz del pueblo hacia Dios. El sacerdote representa al pueblo. Podemos ver el caso de Juan el Bautista. Juan el Bautista venía de un linaje de sacerdotes. Su padre venía del linaje de sacerdotes. Por eso el sacerdote verdadero en la época de nuestro Señor Jesucristo, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, era Juan el Bautista. Juan el Bautista. En esa época, en la época que estaba nuestro Señor Jesucristo, que vino y se hizo carne y habitó entre nosotros, en esa época habían muchos sacerdotes, pero que habían sido puestos por los romanos. Los romanos en esa época eran los que ponían quién podía ser sacerdote, quién no. Pero nosotros sabemos que el sacerdocio es heredado de los levitas, del pueblo de una de las 12 tribus. Tenía que ser de los levitas. Por eso Juan el Bautista sí venía de ser sacerdote delante de Dios. No como los otros sumos sacerdotes, que eran personas con mucha investidura, con mucha apariencia externa, con muy buenas intenciones, pero nada que ver con Dios. Ellos creían que sí, porque el común de las personas piensa: yo puedo ser falange del dedo, yo puedo ser mano, yo puedo ser nariz, yo puedo ser oreja, Pero Dios a cada uno de nosotros nos puso en una parte del cuerpo. Cuando alguien es pelito de la nariz, sí, pelito de la nariz, ese es un papel muy importante. Pero si el pelito de la nariz quiere ser ojo, pues ¿qué va a hacer? Va a fastidiar el ojo. Hay músculos, hay capas de músculos, ¿sí? Por ejemplo, en el abdomen, cuando una persona hace fuerza, cuando una persona levanta peso, si una capa de músculo inferior hace más fuerza, se sale por encima de la capa superior, eso se llama una hernia. Están las capas de músculos y si se llega a salir, ahí dramaticé una hernia. Esa es una hernia. ¿Y qué causa una hernia? Mucho dolor. Ay, yo quiero ser el músculo que esté más al frente. No, no es que queremos ser, sino Dios, ¿qué parte del cuerpo nos da? ¿Qué parte del cuerpo Dios ha permitido para nosotros? Ciertamente, todo salvo anuncia el Evangelio. Solamente que no todo el mundo lo anuncia de la misma manera. Y en el caso de Saúl, él quiso tomarse atribuciones que no le eran. Precisamente, según de Reyes capítulo 26, se habla de un rey que hizo exactamente lo mismo, Uzías. Ese rey quiso tomarse atribuciones que no le eran. Y dice la palabra que al principio de ese reinado, él efectivamente, segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a leerlo, vamos a mirar. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Vamos a mirar el versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. El versículo 1 dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Entonces Uzías hizo conforme al corazón de su padre. El corazón de su padre, igual que el de él, y llevaron una trayectoria muy similar. Si leen a Amasías, el capítulo anterior, se podrán dar cuenta, muy parecido a lo que hizo Uzías.
Dice el versículo 5, vamos a mirar el versículo 5. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Lo que está diciendo acá es es Dios. Le mostró para qué lo había, qué parte del cuerpo era. Aquí dice, ¿no? Dice, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Es decir, Usías no estaba de rey porque él quiso. No, Usías estaba de rey porque Dios había permitido que fuera rey. Si no, pues se hubiera levantado una guerra, él hubiera muerto siendo niño, cosas así. Pero Dios quería que él sucediera a Amasías. Y Dios dice, él le prosperó, Dios lo prosperaba, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cómo se ve muy bien la vida de Usías. Dice el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Así dice, ¿no? Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Ahí uno podría pensar, pero ¿qué tiene de que se rebeló? ¿Cómo así que se rebeló por entrar a quemar incienso? Aquí dice, ¿no? El versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Quiénes tenían que quemar incienso en el altar del incienso? ¿Cualquier persona podía quemar incienso en el altar del incienso? Bueno, hago esta pregunta. ¿Qué personas podían quemar incienso en el altar del incienso? ¿Qué personas? Sacerdotes. Los de Leví, los levitas. Sí, los sacerdotes. Pero los sacerdotes, ¿de dónde vienen los sacerdotes del pueblo de Dios? Única y exclusivamente de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Dios así lo ordenó, Dios así dijo. ¿Quién podía ser sacerdote? Los que venían de la tribu de Leví. Entonces, aquí, ¿él qué era? ¿Qué era Usías? Era un rey. Pero resulta que él se hizo fuerte, y no solo se hizo fuerte, sino que adquirió fama. Vamos a mirar el versículo anterior, el versículo 15. Dice el versículo 15, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros, para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dios estaba con él. Ya leímos el versículo 5 donde dice que todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Era muy parecido a José. En el caso de José, ¿Dios cómo puso a José? Dios puso a José como gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Qué más quería? Ya, es gobernador, sí. Dios lo puso a él como gobernador. Ahora, José era sacerdote, José era gobernador, ya. ¿Qué más quiere? ¿Sí? ¿Ambición? ¿Ambiciona algo más? Dios a cada uno le da su papel. Y cada papel en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es un papel muy importante. Cada hermano cumple un papel que otros hermanos no podrían cumplir. Entonces, cuando una persona quiere ser como alguien en especial, esa persona es ambiciosa. La Biblia dice que el siervo de Dios, ¿cómo debe ser? No debe ser dado a la avaricia. No debe ser dado, y no solo avaricia se refiere económicamente, sí también, pero también desear algo diferente. Dios me puso como rey, pero yo quiero ser sacerdote. O Dios me puso como sacerdote, pero yo quiero ser rey. Entonces los sacerdotes cumplían su papel de sacerdotes. Los reyes, el rey, Dios lo puso. ¿Qué hizo Dios con Usías? Le dio sabiduría. ¿El qué hizo? Levantó ingenieros. Y con esos ingenieros hizo muchos inventos, ¿sí? No están detallados todos los inventos por lo que ya hablamos hace poco. Dios no tiene interés en la obra del ser humano. No, eso no. Sí dice que por qué podía hacer esos grandes inventos y por qué pudo rodearse de ingenieros así para hacer inventos.
porque Dios lo prosperaba. Lo leímos en el versículo 5. Realmente era obra de Dios. Dios lo estaba permitiendo. Pero Dios no quería que quedara registrado eso. Ay, no, a través de tales personas se hizo. Porque el ser humano cuando ve un invento automáticamente piensa, ¡ay! ¿Eso quién lo hizo? Y sabemos cuando hablamos de inventos pensamos en Thomas Alva Edison, el inventor más prolífico. ¿Pero Dios tiene interés en la obra del ser humano? No, sabemos que no. Pero entonces aquí ¿qué dice? Se reveló. ¿Por qué dice se reveló? Lo que estamos hablando de los músculos. Si un músculo está en la capa inferior y ese músculo quiere salir, eso se llama una hernia. Esa capa de músculo, ¿dónde debe estar? En el lugar donde Dios la puso. Pero si esa capa quiere estar afuera, entonces sí, salió, pero está causándole dolor a todo el cuerpo. Por eso, ¿qué toca hacer con una hernia, con un músculo que se salió? Toca obligarlo, como sea, a que vuelva a su lugar, ¿sí? Entonces igual pasa delante de Dios en el cuerpo que es nuestro Señor, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que somos nosotros, la iglesia. Dios a cada uno le asigna. Hay algo que yo escuché del pastor de México, por favor no escriban nombres, no escriban nombres. El pastor de México, él vino a Colombia hace como 7 años más o menos, y él dijo algo que no se me olvidó. Él dijo que cuando él así recibió la salvación y estando en el colegio, él le pidió a Dios en oración, muéstrame tú qué quieres que yo haga en el cuerpo. O sea, ¿cuál es la función? ¿Para qué me salvaste? Si tú me salvaste para ser, no sé, el diácono en la iglesia, pues muéstrame si tú quieres que yo sea diácono. Si tú me salvaste para ser evangelista, para ser pastor, para ser de pronto el hermano que trabaja en la oficina, si tú me vas a dar a mí habilidad para manejar ese tipo de programas, el teclado y los computadores, pues muéstrame, o sea, ¿para qué me salvaste? O sea, ¿qué papel cumplo yo? En la iglesia debe haber de todo. Hay hermanos que Dios les ha dado una habilidad impresionante en la cocina. En especial conozco a uno que es como un chef, pero no es que él haya estudiado, no, Dios le dio esa habilidad. Y el hermano, todo el mundo lo busca. Ay, pero ¿qué hacemos así? ¿Qué hizo usted? No, yo puse a hervir, yo hice así. ¿Cuánto tiempo? ¿Para qué importa el tiempo? Sí, dígame cuánto tiempo. 20 minutos, se pasó. Bájelo, haga, así. ¿De dónde saca él ese conocimiento, esa sabiduría? Dios se la dio. ¿Sí? Hay hermanas también que colaboran en cocina, en organización, en escuelita de niños, en escuelita bíblica. Cada uno Dios le puso una función. A mí me puso por 5 años como guía de adolescentes y fue una universidad para compartir. Después me puso un año entero a predicar en las cárceles. Entonces yo iba a las cárceles enviado por la iglesia. Me enviaban para que compartiera el mundo del corazón. Ya algunos conocen, han visto algunos videos. Así estuve todo un año así compartiendo en las cárceles. Y después, cuando vino la pandemia, empezamos obligatoriamente. Fui empujado ¿a qué? A compartir de una manera virtual. Yo no me había sentado frente a una cámara a hablarle a una cámara. Sí. Pero en la virtualidad tocó porque ya no nos podíamos reunir. Y fui nombrado guía zonal, así. Todo ha sido porque la iglesia me ha empujado, pero no por la voluntad propia o porque se les ocurrió. No, la iglesia pide dirección. Dios, tal hermana. Dios, muéstrame tal hermana. Dios, muestra ese hermano, ¿para qué hermano? Así. Estuve también un año conduciendo. Así he conducido en casi todos los países a los que he ido, he conducido. En República Dominicana tengo anécdotas, tengo muchos videos. Sí. También en Perú, también. Cuando llegué a Perú, había un carro nuevo, con los plásticos muy grande, un carro como para 15 personas. Y así, el único que lo estrenó así, y que lo manejó mientras estuve en Perú, así fui yo. Gracias a Dios, donde quiera que Dios lo pone a uno es por algo. No para que uno quiera otra cosa. Ay, pero yo quiero. El yo quiero es parte de nuestro punto de vista cuando antes de que recibiéramos la salvación. Yo quiero. Pero ya estando en Cristo Jesús, lo que dijo el pastor de México, no se me ha olvidado. Él le pidió a Dios, estando en el colegio, siendo un jovencito, le pidió a Dios, muéstrame tú para qué me salvaste. Muéstrame para qué me permitiste recibir la salvación. ¿Qué es lo que quieres que haga? Y bueno, esa palabra quedó en mi corazón.
El pastor de México, él, después de que dijo lo que dijo, eso quedó impregnado en mi corazón y quedó, o sea, él dijo él vino y compartió todo un seminario bíblico, estuvo acá como una semana, pero de todo lo que él dijo, lo que quedó impregnado en mi corazón fue exactamente esa frase: Dios, muéstrame, muéstrame. El pastor de México, una vez que estuvo en el ejército, él ya era evangelista. Cuando estuvo en el ejército, porque él supo desde muy temprana edad, cuando entra al ejército, apenas termina los estudios del colegio. Pero cuando terminó los estudios del colegio, él ya evangelizaba. Aún en su colegio él evangelizaba. Él se sentaba así con sus compañeros y entonces les decía a los compañeros: oye, oye, estaban en clase, estaban en matemática, estaban en historia, en las clases normales, pero él decía: oye, oye, ¿tú eres justo o eres pecador? Y pues yo soy pecador. Mira, mira lo que dice la Biblia. Sacaba la Biblia. Desde el colegio, él evangelizaba. Él fue cuando entró al ejército, ya era evangelista. Entró al ejército siendo evangelista. No sé si algunos han visto el video. Hace poco un video que subimos, lo subimos a YouTube. Está en modo oculto, no lo puede ver todo el mundo. Y compartimos el link al grupo de WhatsApp. Algunos lo vieron, no todos lo han visto. Pero es hermoso el testimonio de cuando él estuvo en el ejército, el trabajo que también atravesó para que alguien ahí recibiera la salvación. Alguien tenía que escuchar el evangelio ahí. Y él no sabía, él pasó por muchas cosas difíciles. No les cuento de el testimonio porque ya está, dura 20 minutos, es un video de 20 minutos, es hermoso. Nos lo transmitió el hermano Camilo de Armenia, él nos transmitió ese video. Entonces lo único que hicimos fue editarlo y pues, subirlo. Ya en ese momento, más de un hermano ya tiene habilidad para editar videos. Otros no han empezado, no lo han hecho. Bueno, puede que Dios les tenga para compartir de otra manera. El secreto realmente hay hermanos que aún estando en la cocina están haciendo videos. Aún teniendo la habilidad para cocinar, Dios les ha permitido hacer videos. Y sabe lo bonito de hacer videos, ¿para qué sirve? Tú tienes familiares, tú tienes primos, tíos que van a escuchar el evangelio. ¿Sabe cómo van a escuchar el evangelio? Se van a ir enterando que tú tienes un canal, que tú tienes videos. ¿Cuántos videos tienes? Ya tengo 50, 100 videos. Ellos van a empezar a mirar tus videos. Si en tus videos tú los haces pensando esto, cada video que hagas, piensa: lo va a ver mi familia, lo va a ver mi mamá, lo va a ver mis tíos, mis primos, personas que están muy lejos, muy lejos. Tu carta de presentación podría ser: mira, le das una tarjetica, entra aquí y mira el video tal. Cuando mires el video tal, ahí está contestada esa pregunta. Si a la persona que le diste esa tarjetita, esa persona mira ese video, si tenía oídos para oír, tú solamente permitiste que esa persona se conectara. Y no tuviste que esforzarte. No tuviste que esforzarte. Ahora, las personas que no lo hacen o piensan después, aplican la técnica después lo voy a hacer. No, después yo creo que ahorita me quedo solamente, no sé, haciendo nóminas, haciendo contabilidad o enviando fórmulas, así. La persona que piensa después, si está aplicando la técnica después, créeme, lo que para después se deja, para después se queda. Ese está comprobado. Cuando una persona aplica la técnica después, no lo va a hacer. Y cuando pase un año, yo ya tendría 300 videos. 400 videos estarían subidos y no serían míos. Me hubiera dejado usar por Dios para compartir el evangelio que van a ver mis familiares. ¿Y qué es el evangelio? Ya por el tiempo que nos queda, vamos a compartir el evangelio. Aquí lo que le pasó a Usías, bueno, hasta aquí lo dejamos, aunque para finalizar lo de Usías, a él le brotó la lepra. Le brotó la lepra. La lepra es sombra de la insensibilización. El pecado se compara con la lepra, porque la lepra produce insensibilización. Cuando una persona tiene lepra, la persona no siente. Se puede golpear una mano y se le cae un dedo y no siente. Esa característica tiene la lepra, quita la sensibilidad. Y este rey era rey, ¿no? Siendo rey le dio lepra. Por ser lepra, ¿sabes cómo terminó su vida? Apartado en una casa, encerrado. Le dieron como una casa por cárcel. No estaba esa figura de casa por cárcel, pero como él tenía lepra, pues era inmundo. Y un inmundo no se puede acercar al resto del pueblo. Así terminó su vida miserablemente.
¿Por qué? Porque Él se reveló. Pero el corazón de Él, ¿en algún momento bajó de su posición? No, curiosamente no. Al principio vimos muy buenas intenciones, muy buen deseo, quiso, y Dios le respaldó. Pero ¿cómo terminó? Leproso. Leproso, pero la lepra es sombra del pecado. Es terrible, ¿no? Es terrible la vida de Usías, cómo terminó. Porque dice, se reveló. ¿Qué se reveló? Un músculo que se sale de su lugar. Eso es, se reveló. Donde Dios lo puso para hacer algo muy importante en la historia del pueblo de Israel. Pero él quiso también tomarse atribuciones de algo que Dios no le había puesto. Habían sacerdotes que hacían las funciones de sacerdote, ya ellos tenían su papel. Este hombre que quería ser así como sacerdote. Les recomiendo que este mismo corazón que recibí del pastor de México, también ustedes lo reciban. Es decir, pregúntenle a Dios, ¿para qué me salvaste? ¿Para qué? Sí, todo justo es real sacerdocio. Ahora, cuando miramos el Nuevo Testamento, todo el que recibió la salvación es real sacerdocio. Es decir, tú puedes anunciar el Evangelio. Tienes que anunciar el Evangelio. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Eso no es solamente para algunos. Solamente los evangelistas anuncian el Evangelio. Porque como anuncian el Evangelio, pues por eso se les dice evangelistas. No, el evangelista anuncia, los hermanos anuncian. El que vende frutas también anuncia el Evangelio. ¿A quién? A sus clientes. Todo el mundo anuncia el Evangelio. Cuando tú haces un video, ahí queda. Y puede que dentro de un mes, 2, 6 meses, un año, alguien viendo ese video reciba la salvación. Como ha pasado con varios videos que ya están. Eso es lo bonito de subir el video. Ahí está. Y lo van a ver una persona, 2, 3, 20, 30. Diariamente puede que lo vea una persona diferente. Es como si le estuvieras hablando diariamente a una persona diferente. Pero no estás hablando, ya porque ya quedó grabado. Entonces quedó el espíritu, el mismo espíritu con el que se hizo el video, ahí quedó. Las personas que lo vean van a recibir el mismo espíritu. Eso es algo que no sabíamos y no conocíamos. Nosotros pensábamos que únicamente era necesario hacer la visita presencial. Entonces uno cuando compartía, por ejemplo, el tiempo que estuve compartiendo así en las cárceles, repetía lo mismo. Cuando nos dimos cuenta, pero si esto no se está grabando, si no se está grabando, nadie lo va a poder ver. Y después vino la virtualización, nos obligó, ya nos obligó. Antes no mirábamos la cámara. Si alguien grababa una conferencia, nosotros estábamos mirando a las personas, la cámara, la persona que grabara ya grababa, pero no quedábamos mirando la cámara. Pero por la virtualización nos tocó empezar a mirar el lente. Y al mirar el lente es como si estuviéramos compartiendo directamente con esa persona. ¿Qué es lo que compartimos? El Evangelio. Para quienes no sepan, que hoy han llegado personas por primera vez, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es compartir el Evangelio? El Evangelio no es decir cualquier cosa bonita o es tener buenas intenciones, no. Bíblicamente solo hay un Evangelio. Dice la palabra que si alguien anuncia un Evangelio diferente, sea anatema. Por eso es muy importante que las personas sepan exactamente qué es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de que nuestro Señor Jesucristo ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Así está escrito en la Biblia. Hay un versículo muy bonito que dice que Jesús terminó con el pecado. Así dice. En el Antiguo Testamento también dice que Dios Jehová quitará el pecado. Aclaro, para algunas personas nuevas que nunca habían escuchado. Jehová quita el pecado de la tierra en un día. Sí, Dios. Así iba a ser, iba a quitar el pecado de la tierra en un día. ¿Quién es el que quita el pecado? ¿Satanás puede quitar el pecado? Satanás no puede quitar el pecado. Sí, porque Satanás, él es el origen del pecado. Pero Jehová, nuestro Dios, quitó el pecado de la tierra en un día. Miren, eso que estamos diciendo está en la Biblia, eso está en Zacarías. Jehová, Dios, dijo, así prometió, que iba a quitar el pecado de la tierra en un día. Después envió a su Hijo. Y a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quitó el pecado de la tierra en un día. Así está escrito. Dice Juan el Bautista, Dios dio el testimonio. Y todo aquel que crea en el testimonio que dio Juan el Bautista, esa persona también va a ser salva. ¿Quién? El que crea en el testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Juan el Bautista? He aquí
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él estaba señalando a nuestro Señor Jesucristo. Mientras decía, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué es lo que hace el Cordero de Dios? Quita el pecado del mundo. Eso está en Juan, capítulo 1, versículo 29. Ese es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando ustedes lo miran, si lo miran y lo leen y meditan sobre ese versículo, si ese versículo pasa al corazón de ustedes, a través de ese versículo, muchos de los que están aquí conectados ya recibieron la salvación. A través de ese versículo. Otros a través de Juan 8, del versículo 1 al 11, otros a través de Juan 8, versículo 32-34, otros a través de Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, en la parábola del buen samaritano. Muchos han recibido la salvación a través de una palabra que dice que ya Jesús quitó el pecado. A eso vino. Cuando Él vendó las heridas, así, cuando Él suavizó con aceite y vino, ¿qué es lo que dice? ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es eso de suavizar? Quitó el pecado de nosotros. Eso es lo que sucede cuando nos salva. Eso es lo que sucedió con el buen samaritano. El buen samaritano es sombra de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es que ya somos libres del pecado. Esto, quien lo cree, siente el gozo de la salvación, no solo por sentir un gozo, sino si el Espíritu de Dios le permite creer. Si no, si está escuchando solamente como una teoría, entonces, bueno, voy a anotar, Jesús quitó el pecado del mundo. Puede anotarlo, pero si no pasa al corazón, dentro de un 15 días así, es como si nunca lo hubiera escuchado. Importante es prestar atención. Y escuchando, la fe inevitablemente tiene que venir, porque la Biblia lo dice, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hoy vimos el capítulo 13 de Samuel, primera de Samuel, como Saúl, a pesar de que se le había dicho 2 capítulos antes que Dios estaría con él, Dios le dijo que hiciera lo que le viniera a la mano, que todo lo que él hiciera, Dios iba a estar ahí con él. Hace 3 capítulos. Pero, curiosamente, ahora él se amedrenta. Dice que quedó con 600. Había un ejército numeroso. Todos empezaron a esconder. ¿Quién empezó a temblar? Él mismo, Saúl empezó a temblar. El rey Saúl empezó a temblar. Dios le dijo que iba a estar con él. A través del profeta Samuel. Y a través del profeta Samuel también le dijo, haga así, pero él hizo de otra manera, hizo locamente. ¿Él qué hizo? ¿Qué hizo Saúl? Tomó atribuciones de sacerdote. Saúl no conoce el corazón de Dios. Si conociera el corazón de Dios, se daría cuenta, Dios lo puso por rey, no por sacerdote. Él no tenía que hacer lo que hace el sacerdote. ¿Sí? Bueno, pero ya para finalizar, aclaro, todo el que ha recibido la salvación, ya, eso es por la ley. Estando bajo la ley, inevitablemente iba a llevar las consecuencias por estar bajo la ley. Pero en el momento que una persona recibe la salvación, ya eres nación santa, real sacerdocio. Entonces ya tú puedes entrar directamente a la presencia de Dios. Ese velo intermedio, esa división que había en la época de Saúl, ya no está. Ese velo fue quitado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo consumado es, cuando expiró, cuando dio su última palabra, consumado es, entregó el Espíritu, dice que la tierra tembló, piedras se partieron y el velo, ese velo que era la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo se rasgó y se rasgó de arriba hacia abajo. Y la altura, no tenían que haberse puesto de acuerdo muchas personas para hacer eso. Fue de arriba hacia abajo. Si hubieran sido humanos, lo hubieran rasgado de abajo hacia arriba. Por eso dice específicamente que ese velo se rasgó de arriba hacia abajo. En el momento que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados. Con su sangre nos limpió del pecado, nos purificó del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas escuchando por primera vez el Evangelio? Algunos pueden recibir. Si hay alguien que haya podido recibir, Padre, permite que dé el testimonio, permite que no lo calle, permite que las maravillas de Dios sean anunciadas. Si hay algunos que simpatizan, les gusta, pero no han recibido la salvación, te pedimos,
junto con todos los hermanos que estamos orando en este momento, que tengas misericordia y que permitas que esa salvación que nos diste a nosotros, tan maravillosa, también se la des a las personas que has traído a escuchar. Por algo has permitido que lleguen aquí a escuchar y muy probablemente algunos de ellos tengan oídos para oír. Todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.